Creo que ya están mirando. Ya, doctor. Sí, doctor. Listo, ¿no? Bueno, entonces hemos visto varios aspectos que ya los vamos a evaluar luego. Entonces, dentro de todo el proyecto o lo que tenemos planteado para este semestre, después de pasar todas las generalidades, y hay que recordar que esas generalidades no son elementos que se van a, ¿qué se puede decir? Que decimos, se quedan en esa primera unidad y ya. No, por decir algo, decimos, necesito confirmar si un proceso adaptativo se está desarrollando en un paciente. Puedo tomar una biopsia, puedo tomar una, hacer una resección, una citología, ¿sí? O sea, varias cosas que todo esto es un engranaje. O sea, en otras palabras, lo que vemos en esta segunda unidad se articula con lo que vemos en la primera. Y así todas se van incrementando, ¿sí? Hasta poderlos decir que ninguna de ellas va a ir por separado. Todas tienen su interrelación. Unos conceptos que no quiero que se les vaya a perder para que así no hagamos ese aspecto que a veces se nota que se borra. Y espero que lo que vimos en el semestre no, en estos últimos 2 meses, 3 meses, ya se me pierde la cuenta, no se les haya borrado, ¿sí? No vayamos a iniciar desde cero. Sí, espero que lo recuerden porque igual vamos a evaluar, pero necesito que lo tengan claro, no para una evaluación, sino para entender lo que vamos a ver enseguida. Entonces, los procesos de adaptación. Yo siempre les digo la siguiente situación. Cuando se está hablando de un proceso de adaptación, ¿sí? Es algo que lo podemos plantear de la siguiente forma. Eh, por decir algo, no me acuerdo si aquí tenía una ilustración al respecto, pero si yo les planteo esta situación, ¿sí? Les digo, si usted dice, yo voy a viajar a Tumaco, ¿sí? De pronto, no, yo quiero viajar a Tumaco y que acá está haciendo mucho frío, bueno, aunque realmente no es que ya está haciendo mucho frío, pero usted dice, yo quiero viajar a Tumaco. Entonces, ¿qué sucede? Sucede que eh, en ese viaje, estoy comentando, sí, le podía plantear, le digo, bueno, usted dice, voy a cambiar a un otro clima, sí, y se va para Tumaco. ¿Cuántas chaquetas se lleva? Ninguna. ¿Cierto? Probablemente dice, no, yo qué me voy a llevar allá, esto es caluroso, ¿cierto? Y mucho calor, y no, pues para allá no me llevo chaquetas, ¿sí? Entonces usted de pronto dice, bueno, si no me llevo chaquetas, ¿qué se lleva? Vestido de baño, tal vez. Bueno, un vestido de baño, la pantaloneta, las bermudas, algo ligero, ¿cierto? La camiseta, ¿sí? Y cuando esté allá en Tumaco, usted llega y viene la otra pregunta, ¿sí? Usted está allá porque hay mucho calor, lleva ese tipo de vestimenta, ¿sí? Y luego le pregunto, cuando usted se regresa de Tumaco, viene acá y sigue andando en el vestido de baño, en la pantaloneta, en las bermudas, todo eso, No. No. listo. O sea, ¿por qué se los planteo de esa forma? Para que veamos que estoy hablando de lo que nosotros lo vamos a trabajar y que miren que a pesar de que es una situación que lo hace
Las células, que lo puede hacer nuestro organismo, son eventos que nosotros lo hacemos de manera, ¿qué se puede decir? De manera frecuente. Nosotros nos sí, digámoslo así, nosotros nos tenemos que adaptar, ¿sí? Entonces, allá es donde quiero llegar, ¿sí? La adaptación. O sea, primero que todo, si vamos con ese ejemplo que acabamos de ilustrar, ¿sí? Yo digo, listo, entonces vámonos a otro tipo de, de medio. Eso es lo que le va a pasar al ser humano, le va a pasar y nos va a pasar a nosotros cuando nos metemos a una nueva situación, ¿sí? Entonces, yo he querido como colocar el concepto, colocarlo aquí dentro de esto, porque yo alguna vez les dije, yo lo que necesito no es que se me aprendan definiciones, yo lo que necesito es que tengamos elementos claros para poder asumir a qué se refiere eso. Primero que todo, para que haya una adaptación, si vamos al ejemplo que les di, tiene que haber un estímulo. En este caso, el estímulo sería el calor, ¿cierto? Si nosotros somos una célula, imaginemos que fuéramos solo una célula y cambiamos a otro nuevo entorno, el estímulo va a ser el calor. Y por eso aquí la vamos a llamar, ese es un estímulo, que nos vamos a ir a un sitio donde hay mayor calor. ¿Sí? Segundo, listo. Yo dije, me voy a ir a un sitio donde haya más calor. Más o menos, ¿cuál es la temperatura de tu maco? Unos 30 grados. Bueno, sí, más o menos 30 grados, de pronto un poquito más, un poquito menos, bueno, digamos 30 en promedio. Listo. Aquí en Pasto casi estamos a la mitad de eso. Entonces, uno dice 30 grados es mayor temperatura. Si yo le digo, pero ¿por qué vámonos a un sitio más caliente? Vámonos a las Bocas del Galeras, ¿sí? A las Bocas del Galeras, en un estado donde ya está haciendo parte de erupción, donde esté a 1000 grados. ¿Por qué no nos vamos hasta allá? Cuando la temperatura sea 1000 grados, ¿cierto? Llegamos allá y nos morimos, ¿sí? Acá no, 30 grados, llegamos, pues, digámoslo así, lo disfrutamos y nos regresamos. O sea, otro componente importante de los procesos adaptativos es que este estímulo tiene que ser no letal, ¿sí? Que no va a ocasionar la muerte del tejido de la célula, ¿sí? Otro aspecto es cuando yo quito el estímulo, cuando yo me regreso de Tumaco, ¿qué sucede con mi estilo de vestir? ¿Me quedo vistiendo como estaba en Tumaco? O sea, uno lo puede, uno lo recupera, ¿no? Lo vuelve a hacer, a vestirse nuevamente, ¿no? O sea, es reversible. Y pongamos en un ejemplo, voy a variarlo un poquito para darlo, para comentarles algo más. Es lo siguiente. Creo que la mayoría de nosotros, y probablemente, espero que no muchos, pero probablemente algunos, han padecido, han sufrido, en este caso, una lesión, de pronto una fractura. Yo creo que ustedes han visto una fractura en un amigo o en ustedes mismos o en un conocido, ¿cierto? Pensemos una fractura a nivel del fémur,
pues bastante pues complicada, ¿no? Toca inmovilizar al paciente. Entonces, en ese momento el estímulo es tenerlo quieto. Segundo, el tenerlo quieto hace que se muera, no letal, ¿sí? Y uno dice, el tejido va a adaptarse a esa nueva situación de estarse quieto, ¿sí? Pero cuando empieza otra vez a moverse, regresa otra vez a lo normal, ¿sí? O sea, nos dice que es reversible. Entonces, aquí quise colocar este ejemplo porque esto es un poquito más, pues nos muestra mejor lo que les quiero decir es esto. Si a una persona le colocamos el yeso y mañana decimos, ya, mañana ya está, ya hoy le colocamos el yeso y mañana el, el muslo que está fracturado, donde está fracturado el fémur, el muslo va a quedar bastante delgado, ¿sí o no? Para mañana ya ese muslo queda, pero súper delgadito. ¿Qué opina? No, doctor, se necesitan pues un par de meses para que el músculo pues se atrofie como tal por la falta de movimiento. Ahí está. Requiere tiempo, ¿sí? No suele ser, estos procesos adaptativos no suelen ser tan inmediatos, requieren tiempo. Tiempo para desarrollarse y tiempo para recuperarse después de su proceso o de a dónde llegar. Digamos, usted con esto les decía, usted coja estos elementos y arme la definición que usted quiera, pero que me logre colocar en una definición esto, ¿sí? Entonces, cuando usted lo pueda armar de allí, dice, ah, no, esos son los procesos adaptativos. Tienen que ser dados por un estímulo que no genere muerte, un estímulo que por no generar muerte, pues cuando él se lo retira, va a regresar el tejido a su estado normal, o sea, reversible, y esto va a darse en el transcurso del tiempo. ¿Sí? Tanto el proceso adaptativo como el proceso de recuperación hacia lo normal. ¿Sí? Entonces, como uno de los componentes que quería dejarlo claro frente a lo que son los procesos adaptativos. Ya con esos elementos podemos seguir avanzando, sí, lo dejémoslos aquí como en la parte central de esto. Entonces vamos a tomar, voy a pasar voy a saltar una diapositiva y después la retomamos y veamos la siguiente situación. Una imagen que yo había creado hace unos años que sigue siendo útil. ¿En qué sentido? En esto. Aquí decimos el tejido normal, ¿cierto? Tejido que no tiene ninguna alteración. Lo traté de dibujar con unas células de aspecto redondo, que generan células son pocas las que van a tener este aspecto como redondo. Pueden tener más aspecto cúbico, plano, cilíndrico, pero casi esféricas no se puede decir, no es que hayan muchas en ese sentido. Pero bueno, tomémoslo así. Digamos que eran de esa forma. Este es el tejido normal, el que está en equilibrio, ¿sí? El que vive ahí todo feliz. Pero le llegó un estímulo. Aquí lo dibujé. Estímulo. Aquí categoricé algunos tipos de estímulos, ya sea aumento de las demandas, reducción de las demandas, cambio de requerimiento funcional. Entonces, cuando hablamos del aumento de las demandas, ¿sí? En ese punto, el aumento de las demandas tiene la característica que, pues, hace que, tiene, o sea, le dice al tejido, tiene que trabajar más, ¿sí? Una situación en la cual el tejido tendrá que asumirlo, ¿sí? Porque el estímulo le está provocando esto. Entonces, la primera respuesta de un tejido, cuando se le dice trabaje más, es hacer estos dos procesos adaptativos, hipertrofia o hiperplasia. ¿Sí? Mirando solamente la gráfica, a ver qué nos dice Carlos Herón. Sí, doctor.
Listo, Carlos. Cuénteme, aquí, comparado estas células con estas de acá, cuando yo hablo de hipertrofia, ¿qué le sucedió? En ese caso, pues el citoplasma está aumentado. Bueno, listo. ¿Sí? Muy bien. Se volvieron más grandes. ¿Sí? Uno dice, listo, miren, yo y traté de hacer la gráfica haciendo esto, miren, como quien dice, desde aquí hasta acá. ¿Sí? Hasta el otro extremito por acá, dije, ahí muestro que están más grandes. ¿Sí? Y él mismo lo acaba de decir el compañero. Esto es más grande. Esto es la hipertrofia. ¿Sí? ¿Por qué insisto en tomar la distancia como de aquí, desde este extremo al otro extremo? Es por lo siguiente. Voy a hablar de la hiperplasia. Sí. Diana Medina. Sí, doctor. Buenas noches. Buenas noches, Diana. Cuénteme aquí, ¿qué es lo que está viendo en la hiperplasia? Ahí ya miro la diferencia con la anterior que explicó el compañero porque aquí aumenta ya el número de células. Listo. La respuesta es aumentar el número de células. Aquí aumentamos el tamaño, aquí aumentamos el número de células. Hasta allí yo creo que los conceptos que los compañeros nos han ayudado y nos han aportado para, pues, explicarlos, para mirarlos nada más, son bastante sencillos, ¿cierto? No dice, no, pues aquí están más grandes, acá están más numerosos. Esa situación tiene algunos elementos que ya nos empiezan a generar un poquito de, ¿qué se podría decir? Un poquito de, a exigir un poquito más de conocimiento, no solamente de tener una capacidad visual, sino nos van a exigir de la siguiente manera. ¿Sí? No dice, listo, estas células que están aquí, que han aumentado en número, y estas aumentaron en tamaño, ¿sí? Vamos a catalogarlas dentro de los grupos que yo sé y espero que los recuerden, o por lo menos voy a colocarlo acá, voy a hacer un espacio para colocarlo acá, porque esto me va a resultar muy importante que lo tengan o lo recuerden, ¿sí? Lo que son las células lábiles, las células estables y las células permanentes. Estas estables también se llaman quiescentes. Pregunta, de estas células lábiles, mejor dicho, ¿qué quiere decir célula lábil? ¿Cuál es la diferencia entre estas? Profe. Doctor, ¿quiere decir que estas siempre están proliferando? Listo, las lábiles están proliferando siempre. Las estables, Esas ya tienen como un bajo nivel de proliferación. ¿y cuál es la característica para que puedan proliferar? Necesitan, Un estímulo? exactamente. Y las permanentes, Esas ya son las que no se dividen. listo, las que no se dividen. ¿Listo? Daniela Legarda, Sí, doctor. dígame un ejemplo de células lábiles. Que siempre estén multiplicándose en nuestro cuerpo. Las células de la piel pueden ser. Bueno, aunque la piel tiene 3 capas, ¿de qué capa? De la más externa. Que se llama, De la epidermis. exactamente, la epidermis. En otras palabras, de los epitelios. ¿Sí? Veamos Dubán Vergara. De las estables o quiescentes, Dubán.
A ver, Dubán, necesito que sea en el chat, que lo... Doctor, Sí, dígame. ¿puedo responder la pregunta? Pero quiero saber si Dubán está con nosotros, porque si no, pues dicen que están 43, pero pues si se fueron y se fueron a hacer el remate del carnaval, dejaron conectado nomás. Dubán, a ver, escribe algo al chat o no está. Bueno, Dubán ya lo vamos a anotar aquí que no está. Dejó prendido. ¿Mm? 11 de enero. Bueno, Brian Isuasi nos dice que los hepatocitos, sí, realmente los hepatocitos y algunas otras células, incluso podemos decir células como el músculo liso, también tienen ese tipo de situación. Células como las del hueso, algunas de estas tienen esa característica que bajo ciertos estímulos pueden empezar a proliferar. Se quita el estímulo y ellas se mantienen en un estado, como se dice popularmente, con un estado de stand-by. ¿Sí? Y de células permanentes, a ver, José Guaqués. Sí, doctor. Disculpe, doctor. Ejemplo de células permanentes, José. Las células podrían ser las musculares cardíacas y también las nerviosas. En este caso, las neuronas sería. Bueno, listo, sí. Pero no solamente las musculares cardíacas. Porque las musculares cardíacas, ¿a qué tipo de músculo pertenecen? El músculo cardíaco. Pero no, fuera de eso, o sea, si nosotros nos Estriado. acordamos, estriado, hay dos tipos de músculo, estriado y liso. Y el estriado se divide en esquelético y cardíaco. Allí les puedo hacerlo así. Es que en este punto he encontrado varias dificultades y por eso quiero de pronto comentárselos aquí como por aparte. Es lo siguiente, ¿sí? No se olviden de que el músculo, ¿por qué me interesa tanto que ustedes lo tengan bien claro esto? Es por lo siguiente. Uno dice, el músculo es liso y el músculo bien es o puede ser estriado. Entonces, hay esos dos tipos de músculo, liso o estriado, ¿sí? Y allí sí lo vemos, que se divide en cardíaco. ¿Y el otro cuál es? Exactamente, el esquelético. El esquelético, ¿cierto? Entonces tenemos esos dos tipos de músculos, ¿sí? Es, el que los tratemos de manejar o se los trate de recordar de esa manera, es porque cuando usted habla del cardíaco, está hablando del estriado. O mejor así, célula permanente son el estriado. No importa si sea cardíaco o si sea esquelético, ¿sí? Entonces, no importa cuál de esos sea, es estriado. Y por lo tanto es permanente. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hablábamos en algún momento, y ya lo tocaremos, e incluso puede ser que ya lo hayan tocado con alguno de los otros colegas docentes,
el tema de que uno dice, no, el paciente presentó una, digamos, presentó un infarto. Se le murió una parte del corazón. Bueno, eso no podemos negarlo, se puede decir que sucede, ¿sí? Pero el problema es que cuando yo digo que se murió una parte del corazón, decimos, listo, sabemos que es músculo estriado y ese no se va a poder reponer. Ahí va a suceder, ahí se va a generar es una cicatriz, ¿sí? Pero a veces nosotros nos quedamos con esa idea y lamentablemente, pues puede quedar una idea que cuando la manejamos, se, se nos olvida un poco lo que sucede con el músculo esquelético. Claro, es que uno dice, no, el corazón no vuelve a nacer y entonces ese paciente se va a morir o se tiene un riesgo muy grande de morir y entonces, claro, es que el músculo del corazón es un músculo vital, ¿sí? Entonces, sucede que eh, en este caso, ¿sí? Aquí decíamos, se genera una situación de que decimos el bíceps. El bíceps, ¿qué tipo de músculo es? Esqueleto. Esquelético. Esquelético, ¿cierto? El, a ver, Dubán, que dice que ya se pudo comunicar que no podía entrar, aunque yo le dije, lo podía escribir por el mensaje. A ver, Dubán, que ya se nos apareció por ahí, ya lo llamaron. Sí. Dubán, ya sea por el chat o por el micrófono. Cuénteme, el gastronemio, ¿dónde lo encontramos? Listo. Bien. En la pierna, en la parte posterior. También los llamamos los gemelos. ¿Sí? Sucede que ese músculo, gastronemio, si alguno, yo creo que de pronto una gran parte de nosotros, y pues a los que no les haya sucedido, pues traten de que no les suceda, un desgarre muscular es como algo bastante molesto. A quienes nos ha pasado, pues siempre ha sido muy molesto, ¿sí? Y miren, cuando se da esa situación, el desgarre muscular dice, hay unas células que se mueren, ¿sí? Entonces, digamos, decíamos, si se muere parte del corazón o una parte importante, el paciente se muere, pues es importante. Pero si se muere una parte del gastronemio, pues la persona se va a morir. ¿Qué opinan? No. No se muere, ¿cierto? De pronto le dañan el caminado, pero del resto no se muere. Sí, va a seguir vivo. Por eso decíamos, el cardíaco es vital, el esquelético es importante. ¿Sí? Aunque hay algunos que son esqueléticos, por ejemplo, el diafragma es muy importante, ¿sí? Casi estamos llegando al término de lo vital, ¿sí? Pero entonces, aquí me pongo a analizar lo siguiente, que cuando ustedes le hablen del músculo, siempre acuérdense de esta clasificación. Estriado es permanente, liso es más de tipo estable, ¿sí? Porque no está multiplicándose todos los días, pero cuando le toca, lo hace, ¿sí? Es más quiescente. Entonces, ahí tenemos estas características de estos músculos que os coloqué como ejemplo. La neurona, pues para efectos prácticos la vamos a manejar, creo que ya les había comentado, dentro de nuestro curso la vamos a manejar con una célula de tipo permanente, aunque algunos dicen que pues sí se ha podido ver alguna posibilidad de que ellas se repliquen, pero con un periodo de vida muy largo, ¿sí?
por decir algo, dicen, cada 50 años nace otra neurona, pues, pero yo no le puedo decir al paciente, espérese 50 años para que le nazca otra neurona y pueda recuperarlo, no, pues, no va a ser fácil, va a ser muy complicado, difícil. Entonces, pero para efectos prácticos la vamos a manejar como célula permanente, ¿sí? Mientras se aclaren más estudios alrededor de lo que la neurona, pues, sus características. Pues, ¿por qué tanto interés en conocer, recordar esto y hablar de esto? Es lo siguiente, ¿sí? Si yo le digo a un tejido, ¿sí? Que haga más trabajo, por ejemplo, un epitelio. Voy a tomar los ejemplos que hemos trabajado. Yo le digo a la epidermis que haga más trabajo, que está sometiendo a un estímulo y tiene que hacer un poquito más de trabajo, de resistencia. Y le digo al que decíamos, al bíceps, haga más trabajo. ¿En cuál de los dos o en ambos, cómo se va a desarrollar este proceso adaptativo? ¿Por cuál van a optar? ¿Por el uno o por el otro? A ver, veamos qué nos dice. A ver, veamos aquí un ¿Puedo voluntario. contestar, Doc? A ver, Sebastián España. Hiperplasia. ¿Sí? ¿Qué opinan los otros? ¿Alguien tiene alguna otra opción? Listo, sí, eso es lo que va a suceder. ¿Sí? El bíceps hace hipertrofia y en este caso, acaba de ser hiperplasia, la piel, epidermis. Aquí sería bueno también recordar una situación, ¿sí? Porque a veces uno dice, en situaciones como la siguiente, les voy a graficar un evento, algo de esta manera, sí, digamos que hubiese una célula muscular aquí, ¿sí? Coloquémosle así, pintémosla, volvámoslas un poco más didáctica en el sentido de que se parezca a las células. Bueno, digamos que esta fuera, mejor dicho, hagámoslo así. Recuerden que yo les había dicho algo importante cuando empezamos el semestre, ¿sí? O muchas veces les voy a decir así, que suena como romántico. Allá, cuando nos conocimos, les dije algo importante y se lo vuelvo a ratificar aquí. Les dije, de la parte de histología, de anatomía, de embriología, no puedo aislarme, al contrario, voy a estar muy, que se puede decir, como muy pegado a los conceptos que de allí usted tiene que tener claros. ¿Sí? Más pequeño. ¿Por qué se lo digo así? Porque ahora que empecemos a mirar estos tejidos, por ejemplo, Ginette Lorena Villota Tobar. Ginette Lorena. Recuerden que si no tienen micrófono, el chat está abierto para que contesten. Ginette Lorena. A la una. Ginette Lorena a las dos.
Y ya Lorena a las 3, nada de ella, o ya la veo, sí se conectó, ¿verdad? Nos escribió algo, parece que se desapareció. Mauricio Ordóñez, ¿Y profe? y pregunta, el del lado, mejor dicho, el del lado derecho, este, ¿qué tipo de músculo es? Músculo esquelético. Estriado esquelético. Y el lado izquierdo, Músculo liso. liso. Bueno, sí, a veces, aunque el cardíaco tiende a darlo un poquito central, un poquito más ovalado. Digamos que es más liso. A ver, ¿qué es lo que les quería comentar aquí? Cuando por decir algo, ¿sí? Si yo tomo la siguiente situación, si tomo esta célula, digamos que esta célula sea una célula que está formando un tejido acá, está formando un músculo y aquí está esta, y hay otra más acá, y entonces la pegamos aquí. Digamos que en el proceso del desarrollo de este tejido aquí, que está aquí, ¿sí? Le voy a colocar otra, para que más todavía más. Uno dice, aquí, imaginémonos la siguiente situación. Esta célula de aquí se muere. Planteemos lo que se muere, digamos que se vuelve oscura. Sí, un color mucho más oscuro. Listo, que se muere esta pobre y nos queda bien, bien oscura por ahí. ¿Sí? Se murió esta pobre. Dijimos que esta no se reproduce. Una situación que lamentablemente, pues dice, ya no se va a poder mover esta célula, ya no hay. Las células de aquí, esta de acá, que está aquí al lado, dice, no, éramos 5, ahora vemos 4. Entonces, no van a decir, ahora sí, reproduzcase usted y reemplace la quinta, no, no puede hacer eso. Entonces, va a ser un proceso de adaptación y este lo va a hacer ya, va a tardar mucho tiempo en este fenómeno, porque pues ya se muere esta y quedan estas, ¿sí? ¿Qué es lo que se ha visto en ese caso? Esto. ¿Qué notamos ahí? Que hay una hipertrofia. Exactamente. Las células adyacentes van a tratar de compensar la debilidad de la otra, generando hipertrofia. ¿Sí? Yo no sé si era con ustedes que hablábamos o con mucho tiempo, como en algún momento me decía en una situación, una vez que yo venía del aeropuerto, y el señor del aeropuerto, que era médico, cuando nos pusimos a hablar, entonces me dice que él tenía el problema, era en una, que le gustaba jugar voleibol, y cuando me dice, no, pero yo lo que quiero es participar porque ya me toca en la semana, en la final de voleibol. Dice, pero ¿qué hago? Porque yo tuve un desgarre ayer que estuve entrenando y tuve un desgarre, y ahora ¿qué hago? Pues mientras duró la carrera ya le traté de explicar y le dije, hay que tener en cuenta que sus células de su músculo que se le dañó son unas células que ya lamentablemente se lesionaron, se murieron. ¿Y qué necesitamos? Primero que todo, no se van a poder volver, no van a volver a nacer. ¿Sí? Entonces, en ese sitio, lo que va a tratar de suceder es que las células adyacentes que están aquí, van a tratar de reemplazar y hacer la función de la que se murió. Y si son varias, pues van a tener que ser varias las que se van a tratar de hacer esas funciones. ¿Sí? Pero esto que requiere tiempo.
Y él ya tenía, le faltaban como 2 días para hacer la final. Le dije, lo único que puede hacer es irle a hacer barra a su equipo, porque usted ya no va a poder ir allá. No tiene tiempo suficiente como para poder recuperar la funcionalidad de esa área. ¿Sí? Que lo va a dar y el cuerpo lo va a llegar a hacer, sí. La hipertrofia le suele ayudar y casi, digamos que se vuelve imperceptible, pero requiere tiempo. Tolerar un poco el dolor que esto genera. ¿Sí? Entonces, estas situaciones son bien interesantes irlas manejando, porque aunque si ustedes lo miran en Robbins, ustedes dicen, no, pero allá son 2 hojas de procesos adaptativos. Sí, yo les digo, sí, esos son 2 hojitas que nos muestran. Pero cuando uno se pone a analizar, dice, ¿cuántos sitios, cuántos procesos adaptativos vamos a ver dentro de los diferentes sistemas? Son cantidades. Vamos a ver, en muchos de ellos vamos a ver estos procesos. Vamos a ver hipertrofias, hiperplasias, ¿sí? Y los que ahorita vamos a complementar. Por ejemplo, aquí está el otro. La hiperplasia. Planteemos un tejido. A ver si reconocemos el tejido que yo quiero dibujarles aquí. El órgano que quiero dibujar. Yo creo que no. Ya he aprendido cómo manejar mejor este mouse y creo que ya lo pueden reconocer mucho más fácil, ¿no? Es algo así. Aunque aquí ya se me está moviendo mal el mouse, pero no creo que se me vaya a afectar en el fondo. Un tejido, un órgano que tiene esa característica, como una pera. Y acá adentro, ¿alguien lo reconoce? ¿Qué tejido fue que quise dibujar? ¿Qué órgano? Un útero, doctor. Listo, sí, el útero. Sí. Entonces, el útero, ¿qué tipo de músculo es? Músculo liso. ¿Liso? Muy bien, el músculo liso. Cuando al músculo liso lo sometemos a un estímulo, es una célula estable, aquiescente. Lo sometemos a un estímulo, él, en este caso, va a proliferar. O sea, va a generar lo que estamos diciendo acá, generar hiperplasia. Pero cuando el estímulo es tan severo, uno logra ver que en estos pacientes no solamente se da un proceso de proliferación, sino también se suele dar algo de hipertrofia. ¿Sí? O sea, cuando un tejido que tiene capacidad de replicación, él, como uno dice, él se da el gusto, él se da como el poder de decir, yo puedo hacer hiperplasia o hipertrofia, ¿sí? Porque tengo capacidad de replicar mis células y también las puedo hacer grandes. En cambio, los tejidos que son permanentes, ellos sí no pueden optar únicamente por la hipertrofia como la única opción. Cuando a nosotros nos dicen, y yo creo que a todos, si no nos han dicho, nosotros hemos dicho, lo hemos hecho personalmente como iniciativa de cada uno de nosotros. Por ejemplo, yo les digo, ustedes, la mayoría son diestros, la mayoría somos diestros, pero lógicamente habrá algunos que dicen, no, pero yo soy zurdo. Bueno, independiente de la mano que dominemos, ¿sí? Si nosotros decimos los que somos diestros, yo puedo escribir con la derecha. Algunos de pronto son hasta ambidiestros. Si le digo, escriba su nombre con la mano no dominante, ¿lo puede hacer? ¿Cierto? Todos decimos, claro que lo puedo hacer, pero no lo hago con la misma facilidad y claridad, o no me genera algo de dificultad hacerlo, porque con la mano dominante, con esa yo lo escribo como una flecha, rapidito, ¿sí? En cambio, con la mano no dominante,
Dice, no, pues ahí me demoro un poco, es como más difícil, pero escribirlo escribo. El ejemplo es como para decirles lo siguiente. Cuando un tejido tiene la capacidad de replicación, el primer vía que él opta por hacer el proceso adaptativo es lo que él mejor sabe hacer. Si es lábil, si es estable, son estos tejidos lo que mejor saben hacer es proliferar. Por lo tanto, lo primero que van a tratar de hacer es hiperplasia. Estos tejidos van a ser hiperplasia. Pero si el estímulo se vuelve muy prominente, ¿qué sucede? También van a ser hipertrofia. ¿Sí? Pero siempre optan como en primera instancia es la hiper, en este caso la hiperplasia, ¿no? Y luego, ¿sí? Por ejemplo, en el caso del embarazo, cuando uno mira que la paciente está en embarazo, el útero crece mucho, ¿sí? Digamos que eso hubiera sido normal y uno dice, se va a volver embarazo, pues un útero gigante, 3, así, el útero crece mucho. Entonces, en este estímulo tan alto, se logran ver células que no solamente hacen hiperplasia, sino que hacen hipertrofia, ¿sí? Pero por decirlo así, en primera instancia lo que primero hicieron fue hiperplasia, ¿sí? Luego pues ya los estímulos hormonales la llevarán a hacer hipertrofia, ¿sí? Y las células permanentes, estas pobres solamente tienen una opción. ¿Listo? Veamos qué sucede cuando el estímulo no va a ser, en últimas, no va a ser un estímulo, va a ser como un desestímulo, porque es reducirle la demanda funcional. Cuando reducimos la demanda funcional, en estos casos, vemos el siguiente evento. Dania Rosas. Dania Rosas. ¿Sí está o no está? Listo, ya la vi. ¿Qué noto que sucede en la atrofia? Escríbalo, ya que está chateando. ¿Qué nota que sucede en la atrofia? Recuerde que las células normales, te dice que los núcleos están más grandes, pero mire que las células, estas son las células normales. Compárenlo con lo que sucedió en la atrofia, porque eso dice 3 acá, dice 3 acá. Y si yo le digo, vamos a comparar este núcleo, porque usted me dice que hay cambios en el núcleo, ¿no? Entonces, lástima que creo que esta es imagen, ¿no? A ver si yo le digo, miren, el núcleo, el mismo. Está idéntico a la normal. ¿Qué fue que sucedió entonces? Ahí sí, el citoplasma se vuelve más pequeño. Entonces sí, el cambio sí no necesito, se vuelve más pequeño, ¿no? Las células en el fondo, como lo dice su compañera, sí, se vuelve más pequeño. Como dice ya. ¿Sí? Entonces, en estos casos, las células se vuelven más pequeñas. ¿Sí? Y uno dice, ¿y por qué se vuelven más pequeñas?
porque no están en continuo funcionamiento. Bueno, tomémoslo por ese lado, sí. Acuérdense de una situación, ¿sí? Por decir algo, aunque un buen número del grupo está acá en Pasto, pero hay otros que están por fuera. Una situación es esta. Por ejemplo, los que están por fuera dicen, no, yo tengo, a mí me llaman a estudiar aquí a la universidad, pero yo no vivo en Pasto, yo vivo en tomar alguno de los municipios, dice, yo vivo en La Unión, por tomar un ejemplo, algunos que ahí quedó igual al ejemplo, dicen, no, si yo vivo en La Unión, y yo tengo que acá tengo que arrendar para poder sobrevivir aquí en Pasto, listo, bueno, no hay problema. Pero lo coloco el ejemplo es el siguiente, ¿sí? Porque algunos comportamientos de nosotros como personas o como sociedad se ven y los podemos casi igualar con relación a lo que sucede a nivel de como lo vemos a nivel de nuestras células, de nuestros tejidos. Miren lo siguiente. Si yo le digo que estuviesen asistiendo en forma presencial, todas las clases presenciales. Pero de un rato para otro, o no es escaso, no es raro que suceda en nuestra universidad, se genere una situación de orden público, una protesta, un paro, situaciones que nos han generado pues algunos efectos dentro del desarrollo de nuestras clases, ¿sí? Y nuestras actividades académicas. Entonces dicen, hacemos una situación que se llama uno de estos asamblea permanente, creo que es uno de los términos que se utiliza, ¿no? Listo. Entonces dicen, estamos haciendo paro o están haciendo asamblea permanente, lo que se llamaría de esa manera. Listo. Entonces, este estudiante que vive en la Unión y está arrendando acá y tiene que pagar alimentación, tiene que pagar transporte, tiene que hacer varios gastos. Si le dicen, la universidad se quedó quieta. Está en paro. Digamos, los padres que viven allá en la Unión le dicen, no, yo le mando todos los días, le mando para el transporte, le mando para que coma, le mandamos para el arrendo, ¿sí? Y por decir, es una inversión, es un gasto, pues, no, que se requiere para eso. Pero si aquí está en paro la universidad, el muchacho, decimos, necesita para comer, necesita para transportarse. No, pues para transportarse no, porque está en la casa, ¿sí? Para comer, como están en paro, mejor que cocine. Nos lo ponen a cocinar, ¿sí? O si no, dice, yo me regreso a mi casa. Y cuando sepa que abren otra vez la universidad, vuelvo, ¿sí? O sea, trata de generar un menor gasto. Si yo lo veo socialmente, sí, eso puede decir también, o que no soporto esto, y él trata de trabajar lo menos posible, ¿sí? Porque dice, no me están requiriendo lo que yo necesito. O sea, pues le reduzco la demanda, funciona, ¿sí? Él no va a trabajar tanto, entonces, eso. Pues directamente no es como pensar como una agresión, podría hasta cierto punto, en algunos casos, considerarse como una agresión, pero en este momento solamente le están diciendo, no trabaje tanto, no necesitamos que trabaje tanto. Por lo tanto, las células reducen su cantidad de organelas y van a reducir así el consumo de energía para poder sobrevivir. O dicen, no, yo solamente voy a sobrevivir con lo mínimo porque estoy de más, estoy súper, ¿sí? En mis elementos y solamente está en ese aspecto.
Entonces, en el proceso atrófico que desarrolla, siempre reduce su capacidad funcional, ¿sí? Que en últimas es lo que le está pidiendo. Reduzca su capacidad funcional y se evidencia en esta forma. 3 células de acá, 3 celulitas de acá. Se redujeron, ¿sí? Esa es una forma de presentarse el fenómeno de lo que es una adaptación llamada atrofia. La involución en la involución, ¿qué observan que se produce? Pérdida de células. Exactamente, se pierden células. La involución es un proceso que no es que sea muy frecuente que lo hagan los tejidos, ¿no? Hay unos que sí lo hacen con mayor frecuencia, pero realmente ellos optan en su mayor cantidad a tratar de un proceso de atrofia, ¿sí? Porque de alguna manera siempre hay como decir esto, como una esperanza en que el tejido vuelva a retomar sus funciones, ¿sí? Entonces, habrán algunos tipos de tejido, especialmente algunos como el grado de los inmunes, que sí necesitan hacer un proceso de involución, o sea, reducir las células, porque casi se puede decir van a terminar en eso. Por ejemplo, uno de los, sí, disculpen la redundancia, un ejemplo más claro es el del timo. El timo. A ver, ¿quién me ayuda en el timo? A ver. Sebastián España. ¿Dónde está el timo? En el mediastino, ¿sí? ¿En qué edades está el timo? O sea, cuando ustedes miran el timo, ¿sí? Incluso les voy a mostrar una imagen. Sí, les voy a mostrar una imagen como para no dejar, para colocarles estas. Cuando uno mira el timo, ¿sí? Hay algo especial en él que podemos decir es lo siguiente, ¿sí? Es esto, ¿sí? ¿De qué tamaño es el timo cuando está en estado casi en el recién nacido? De 5 centímetros más o menos. Más o menos por decirlo en proporción pues, parecido a qué órgano. ¿A la tiroides? Bueno, dice que como la tiroides. Bueno, espérense un momento que les estoy ubicando. Está. Miren, en una imagen de una autopsia que realicé hace varios años y que también la analizaremos más adelante, pero quiero en este momento que la revisemos. Perdón. Es lo siguiente. Pues disculpen que es a veces un poquito impactante porque es un bebé que falleció, pero es un bebé que tuvo los intestinos, el diafragma no se había cerrado, entonces los intestinos subieron y apretaron todo lo que había a nivel torácico. Lo que ustedes ven por acá es el pulmón y por este lado está el corazón y aquí está el timo, ¿sí?
Les voy a mostrar ahora el timo ya después, ya disecado. Cómo se veía ese timo. El timo tenía la característica, sí, que en últimas, miren que disculpen que les... Más o menos, miren el tamaño al cual se desarrolla el timo en esa etapa. Estamos hablando de etapa, pues, en un, aunque suena un poquito feo decirlo, en un recién nacido, recién muerto también, ¿sí? En el cual miramos esto, ¿sí? Pensé que se me está moviendo esto aquí, aquí. Pues miren la imagen que nosotros vemos acá, ¿no? Vea, este es el timo y ahí está el páncreas, ¿sí? Sucede que este timo, pues en últimas ya no es un timo, es un timazo, ¿no? Bastante grande en comparación, miren acá. O sea, el tamaño tan grande que tiene, y si yo dijese que el timo conserva la misma proporción de cuando era niño a cuando ya está en adulto, pues sería un timo casi del tamaño del corazón o de pronto un poco más grande, ¿sí? El timo. Pero cuando usted lo va a ver en una persona adulta, mejor dicho, el timo en un adulto es casi como, yo creo que es como un pedazo, como el tamaño de una lenteja, ¿sí? Podríamos decirlo, o de pronto un poquito más grande, que cuando usted quiere buscarlo no lo encuentra. O sea, es difícil ir a buscar el timo. Pero ese timo aún conserva la propiedad de que de él puedan proliferar células. Por eso hay pacientes que dicen, no, el señor tenía señor tenía un tumor en el mediastino y era un timoma, pero dice, ¿cómo así que un timoma? Si el timo ya se les desapareció, no, el timo sigue allá. Del timo fue lo único que hizo fue que entró en involución. Hay poquitas células, pero si yo las estimulo de una forma normal, ellas pueden proliferar y desarrollar lesiones tumorales tipo timoma, ¿sí? Entonces, muchas veces existe una idea y creo que este es el momento para que no se les olvide de que el timo es un órgano linfoide que no desaparece, solamente involuciona y es un ejemplo bastante claro de la involución. ¿Sí? Entonces, esa es una característica interesante e importante que nosotros manejamos allí como un ejemplo de eso, ¿no? El timo, ¿sí? Esto que ustedes ven por acá atrás es el poquito pulmón que pudo desarrollar este paciente. Al final murió por insuficiencia respiratoria, ya que todos los intestinos estaban en el tórax, entonces no le permitieron desarrollar los pulmones y por eso murió el niño. ¿Sí? Ya les voy a mostrar toda la autopsia cuando veamos alteraciones de tipo intestinales y sistema digestivo y ya les muestro todos los hallazgos. Pero en este momento quería ilustrar un poquito y mostrarles algo como es eso, ¿no? Entonces, es más o menos esa característica que vemos aquí. Bueno, miren que aquí estamos viendo la siguiente situación. Ya vimos cuando se da un proceso de atrofia, un proceso de involución, ¿sí? Por reducción de las demandas funcionales. Pero hay algo que también es llamativo y que pues quisiera que lo tengamos también bien claro, es lo siguiente. Cuando ustedes pues están, creo que no ustedes, sino todos nosotros, y ahora que con la
con la maravilla y con las magias que hacen el cine y el Hollywood y todo esto, pues los superhéroes es algo que no ha pasado de moda, ¿sí? Pues en mi tiempo eran dibujos animados, ahora ya son hasta en, yo creo que hasta en 3D lo sacan. Bueno, listo. Sucede que esos superhéroes tienen una característica. Cuando se vuelve superhéroe, con la redundancia, una persona, o sea, una persona normal se vuelve superhéroe, ¿cierto? Es lo que uno nota en casi todos los tipos de superhéroes que se conocen, ¿sí? Que se convirtió en el Batman, que se convirtió en el Hombre Araña, que se convirtió en el Hombre Increíble. Bueno, cualquiera de ellos, la mayor parte de veces estamos hablando de una persona normal que gana algunos poderes especiales. ¿Por qué quise traer ese ejemplo? Es por eso, porque dije, una persona normal, un tejido normal. Pero cuando una persona normal se vuelve superhéroe, ¿qué hace? Hay un elemento que le genera el cambio, ¿cierto? Por ejemplo, en el Hombre Increíble, ¿qué es lo que le genera el cambio? La ira. ¿Cierto? Cuando se enoja, cuando se vuelve, está bravo, él se transforma, ¿sí? Y se convierte en otro. O sea, hay un estímulo. ¿Y qué acaba de decir? Se convierte, ¿sí? Se convierte en otra persona con algunas características importantes. ¿Por qué lo quise mencionar? Porque la célula hace lo mismo. Nosotros tenemos una cantidad de, si lo quieren tomar así, como una especie de superhéroes dentro de nuestros tejidos, que cuando nos sometemos a ciertos estímulos, el evento que sucede es que se produce una transformación de esa célula en otra que logre satisfacer este requerimiento funcional. ¿Sí? Por ejemplo, esta célula redonda se convirtió en una célula alargada. 3 células redondas, 3 células alargadas. Se transformó. ¿Sí? Se diferenció, lo que acá les trato de mostrar. ¿Sí? Entonces, las células van a volverse otras células. Es un concepto al cual lo llamamos la metaplasia. Entonces, en este concepto de metaplasia, de pronto podemos rescatar algunos sufijos que nos están ayudando, ¿sí? Especialmente quiero que este sufijo no lo pasemos por alto, este sufijo, el sufijo de, es que lo cogió todo hasta ahí nomás. El sufijo que estoy colocando allí, ¿sí? Ese sufijo lo voy a colocar acá, a ver si me lo logra pegar ahí. Este. Ese sufijo de plasia, quiero que lo tengamos como a la mano, ¿sí? De aquí ya lo hemos utilizado, hiperplasia. Entonces, aquí dijimos metaplasia, ¿sí? ¿Qué quiere decir el término plasia? El desarrollo y diferenciación. ¿Cierto? Como Profe, crecimiento, proliferación, ¿sí? Porque podría ser como cambio. pues no directamente cambio, pero sí en forma de crecimiento, ¿no? ¿Sí? Plasia como crecimiento, hiperplasia. Como desarrollo y diferenciación, profe.
podría ser como parte de ese desarrollo, como de ese crecimiento. Entonces aquí dice, hay mucho desarrollo y mucho crecimiento de estas células, ¿sí? El término meta, que uno dice meta, por ejemplo, metaanálisis, o uno dice, ay, se me fue el término, como hablan de la metafísica y cosas allá, como eso más, que va más allá de lo que uno puede observar, pues de pronto lo podemos así, sí, como más allá de ese crecimiento en donde ya hace un cambio, ¿sí? Siendo relacionado con lo de la metaplasia, ¿sí? Es que quiero que ese concepto, que desde aquí lo vamos a empezar a tomar y lo vamos a empezar a utilizar, ¿sí? Lo tengamos o no lo, o sí, no lo pasemos por alto o lo estemos utilizando, es en lo siguiente, ¿sí? En que, por decir algo, hay un concepto que lo voy a tomar y lo voy a colocar aquí mejor, una nueva diapositiva. Es este. Es un concepto que lo vamos a ver más adelante, pero que me parece que desde este momento, ¿qué quiere decir esto? Nuevo. Nuevo, ¿cierto? Y le agregamos el otro. ¿Qué decimos entonces? ¿Qué quiere decir todo? Una proliferación. Nuevo crecimiento. ¿Sí? O como dice el compañero, sí, proliferación, pero relacionándose que es algo nuevo. ¿Sí? Aunque es un término que manejaremos al finalizar esta primera parte de patología, es un concepto que yo quiero que lo tengamos o lo relacionemos un poco con la neoplasia. La neoplasia con estos de acá. ¿Sí? Para ninguno de nosotros es extraño, y creo que a más de uno nos han hablado y nos han comentado y nos dicen, bueno, hablemos de las neoplasias. Entonces, cuando dice, bueno, la neoplasia, ¿sí? Lo voy a regresar un poquito porque si no van a pensar que es otro título y no es otro título. La neoplasia, ¿sí? Tiene la característica, clínicamente, ¿cómo yo veo o qué características tiene una neoplasia? Que apenas se está formando. Digamos, ¿cómo uno sospecha en un paciente que hay una neoplasia? ¿Qué es lo que uno ve? A simple vista, no estoy viendo al microscopio ni nada por el estilo, sino qué es lo que uno ve y sospecha que puede haber una neoplasia. Cambios en la Como, forma y el tamaño de la célula. Recuerde, célula no, pero de, de la zona, digámoslo así. ¿Sí? Porque ahorita no Como el estoy hablando de crecimiento de la zona. Un tumor. sí, un crecimiento de la zona, un abultamiento de la zona. ¿Sí? Como dicen, como bueno, una masa, si quieren, también. O sea, algo que está ocupando mayor espacio y que está. Basados en eso, ¿cuál de estos, cuál de estos eventos, cuál de estos procesos adaptativos que ustedes ven ahí puede ser más fácil que se confunda con una neoplasia? Hiperplasia. La hiperplasia. Hipertrofia. La hiperplasia. De pronto uno dice la hipertrofia, podría ser, ¿cierto? Por ejemplo, uno dice, si vemos a los fisiculturistas, ¿sí? Así yo creo que como la mayoría de nosotros, los de este curso, ¿no? Que estamos aquí. Bueno, entonces uno mira uno de estos fisiculturistas y uno dice, no, esos músculos están muy grandes. De pronto, ¿y qué tal que sea un tumor? Pero no, pues no le puede dar tumor en todos, ¿no? Pero si uno ve que un músculo solamente ese está creciendo, dice, uy, no, pues ahí es algo raro. Clínicamente uno dice, está aumentando ese tamaño y podría ser o una hipertrofia o una hiperplasia. Como sabemos que el músculo hace solo hipertrofia, entonces de pronto
Listo, aumento de tamaño y uno podía pensar en una neoplasia. Pero si ya vamos un poquito a lo celular y uno, lo clínico con lo celular, ¿cuál de esos dos tiene como más aspecto de neoplasia, más aspecto o más situación que lo pueda confundir con neoplasia? La hiperplasia. Muy bien, la hiperplasia, porque esta es proliferación de células. Y aunque todavía el tema no lo hemos tocado de neoplasia, sabemos que la neoplasia es un crecimiento de células. Entonces, en este caso, uno de los eventos que siempre se nos van a atravesar dentro de toda nuestra práctica es que algunas lesiones proliferativas que logran llegar a hiperplasia pueden en algunos casos o ser momentos o ser situaciones que en el futuro tengan el riesgo de convertirse en neoplasia y puedan ser confundidos con neoplasia. ¿Sí? Entonces, el primer proceso adaptativo que lo confundimos considerando la parte ya histológica y la parte de clínica de generar tamaño es la hiperplasia. Pero ese sería el primero que nosotros podemos tenerlo en cuenta. Y hay otro, la metaplasia. Dice, ¿y por qué la metaplasia? Es que la metaplasia, en últimas, corresponde a una transformación. Acuérdense. O mejor dicho, las células de una neoplasia no son células normales. Son células que se han alterado, que se han transformado. Y por eso, la metaplasia también es un elemento que suele ser confundido con eventos de tipo neoplásicos. Y solo está en los estudios patológicos, histológicos, poder generar la diferencia entre estoy viendo una hiperplasia o un tumor, o estoy viendo una metaplasia o un tumor. Esa responsabilidad nos las dejan a los patólogos para que podamos identificarlo. Y ustedes desde el punto de vista clínico tomar la conducta que se requiera en ese instante. ¿Sí? Pero para concluir esta parte, entonces es tener en cuenta que sean estos dos eventos de tipo adaptativos, la hiperplasia y la metaplasia, como fenómenos que son parte de este proceso, ¿no? Entonces, que se puedan generar confusión con algo tan delicado, digámoslo así, como es las neoplasias, ¿no? Entonces, lo voy a dejar mejor acá dentro de esto. Aquí lo voy a pegar para que quede de pronto aquí dentro de estas, como por acá, solito, ¿no? Pues para que no parezca que sea parte de los otros conceptos, sino como parte de un concepto que hemos tratado de ayudar, que va a ser también para conocerse posteriormente. Entonces, miren, aquí yo les decía que este dibujo que hice, ¿sí? Entonces, la célula está normal, está equilibrada, le colocamos un estímulo, ella se somete a ese estímulo hasta lograr el aquí este equilibrio, no es con tantos equilibrio. Le retiramos el estímulo y la célula regresa. Y es un fenómeno que lo llamamos adaptación. Aquí les he colocado en cuestión de tamaño, les dije, este color que se puede decir como café o beige, lo coloqué aquí haciendo relación a variación del tamaño, que puede ser gran tamaño o pequeño tamaño. Aquí variación en el número, mucho número, aumento en el número o disminución en el número. Y aquí en la diferenciación, o sea, la capacidad de la célula de convertirse en otra célula. ¿Sí? La célula suele hacerlo con cierta frecuencia dentro del desarrollo normal de los tejidos, entonces es algo que también lo podemos tener allí. Esta tabla, que esta sí ya venía en el libro, y yo nada más la tomé, ¿sí? Pero nos dice algo parecido, ¿sí? Miren, el mecanismo de cambio que interviene es el tamaño celular, que puede ser o que aumente o disminuye. Si aumenta, el proceso se llama hipertrofia. Si disminuye, se llama atrofia.
El número de células se aumenta hiperplasia y se disminuye involución. Bien, en cuanto a la diferenciación, es cuando la célula se transforma, por eso el término de transformación tan importante, como lo mencionaba hace un rato. La célula se mejora, ¿sí? Para adaptarse a otro medio, y a esto lo llamamos metaplasia. Son los conceptos. De pronto, Robbins lo menciona, no habla mucho del proceso de involución, ¿sí? Casi lo deja por fuera, ya que no es tan frecuente, pero ya les comentaré algunas situaciones, ya les adelanté con lo del timo, ¿sí? Que se puede ver y algunas imágenes alrededor de ello. ¿Listo? Entonces, bueno, yo voy a dejar hasta ahí la clase, ¿sí? Con el fin de que, bueno, ya estamos retomando, necesito que vayan revisando un poquito, que lean un poco más, porque de esto hay varios ejemplos, y mañana vamos a seguir trabajando en ese tema. Sí, ya tomemos algunos ejemplos, les dejo para que también consulten y ojalá nos aporten algunos ejemplos dentro de la clase, sí, porque pues la idea es que todos estemos allí y a las 12 personas que no vinieron digan es que las ahí. Solamente hagamos una cosa, en el chat escríbanme la palabra presente en este momento, ¿sí? Todos escriban en el chat la palabra presente. Así yo estoy tomando lista de quienes realmente estuvieron en el. Listo, ya sé quiénes son. ¿Sí? Bueno, ya después de un minuto ya no les acepto, porque si no, Profe, yo soy Mario Luna, no me deja escribir, no sé por qué. no le deja, ¿cómo se llama usted? Mario Luna. Mario Luna. Bueno, listo, entonces lo voy a tener en cuenta de qué fue que pasó con usted. Si no me nombra nada acá, pero bueno. Ya pude. Gracias. Ah, bueno, listo, mejor. Bueno, entonces, Doctor, sí, lo que pasa es que nosotros le habíamos pedido permiso el día que hizo el quiz porque se nos había ido la luz con Isabela y usted dijo que nos iba a dar alguna alternativa ahora, entonces pues queríamos saber cómo iba a ser, cómo podríamos pues recuperar esa nota. la del quiz de que ustedes no lo presentaron. Sí, señor, la del sistema Bethesda, pues los ejemplos que hizo al final. Saben que hay una situación, mejor dicho, déjeme pensar a ver para mañana a ver cómo lo planteo, ¿sí? En ese sentido. Sí, sí, para que podamos, de los ejemplos del Bethesda. Bueno, sí. Ustedes sigan estudiando y ya lo vamos a trabajar. ¿Listo? Bueno, profe, pues si algo que quedo atento y mañana pues le recuerdo si algo en clase. Bueno, sí. Igual como la próxima semana tenemos evaluación, les ayuda, sí, en ese aspecto. Gracias, doctor. Bueno, sí, los que han tenido ese inconveniente me lo comentan. Bueno, entonces vamos a dejar allí para que mañana, sí, pero les recomiendo lean un poquito más de procesos adaptativos. Ojalá pues podamos en este punto pues podamos pues compartir algunos ejemplos y no solamente decir, venga,